12:44, ya lo habíamos anunciado antes de ir a la pausa. El día de hoy nuestro tema principal es la parálisis facial, algo que afecta a muchos y que algunos lo relacionan con el tema del estrés. ¿Es cierto o no que el estrés, el exceso de trabajo y otros problemas podrían provocar o desencadenar este problema en nuestra salud? Para ello vamos a conversar con el neurólogo, el doctor Milton Custodio. Él es del Instituto Peruano de Neurociencias, para que nos esclarezca el panorama. Recuerde, escríbanos a través de nuestro aplicativo ATV Play, a través de nuestra línea del WhatsApp. Ya estamos recibiendo algunas preguntas para poderlas justamente absolver con nuestro invitado del día de hoy. Doctor Custodio, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Línea Directa. Gracias por la invitación. ¿Qué es lo que provoca? ¿Cuáles son las principales causas de una parálisis facial? Es cierto que la principal causa de la parálisis facial es una infección viral. Se produce mayormente ante cambios bruscos de temperatura. Por eso es que es más frecuente en otoño o en primavera. En esos cambios de temperatura, cuando hay mucho cambio de temperatura, la frecuencia es más elevada, de tal manera que suele ser estacional. Cuando se refiere al tema viral, ¿a qué se refiere? Hay virus de nuestro organismo que conviven naturalmente con nosotros y que activan durante estos cambios de temperatura y afectan o lesionan el nervio facial. El nervio facial que se afecta va a generar cambios en su constitución de tal manera que va a poner débil la cara de un lado. Entonces hay una parálisis facial periférica, que es la que estamos hablando, que se llama la parálisis facial periférica, producida por infecciones virales. Y se relaciona, entre comillas, con estrés, porque habitualmente hay otro tipo de parálisis facial que se llama parálisis facial central, que es la parálisis en la cual se produce una parálisis muy parecida, pero es por una ruptura o un infarto de una arteria cerebral. Eso es dos cosas totalmente distinta. Las parálisis faciales centrales son a consecuencia de hipertensión no controlada o de hemorragias cerebrales, pero que no tienen nada que ver. Hay parálisis facial central, pero también hay hemiplegia de una parte del cuerpo, sea del mismo lado o del otro lado. Eso es totalmente distinto. Ahora, en el caso de la otra parálisis facial, que es el tema viral, que es el tema estacional, que se agudiza y se presenta la mayor cantidad de casos aquí y en nuestro país, ¿cuál es el tratamiento que hay que seguir? ¿Es corto? ¿Cuánto tiempo uno tiene que seguir este tratamiento? Es correcto. Teniendo en cuenta que la parálisis facial es a consecuencia de cambios en temperatura, el primer tratamiento es evitar esos cambios bruscos de temperatura. O sea, por ejemplo, saliendo de un ambiente de aire acondicionado, así es, que es bastante frío, en a un verano, sitio de por calor. supuesto, en verano tú estás en tus áreas con aire acondicionado por debajo de 18 grados y en la calle estás a 32 o 30 grados centígrados, hay que hacer una pausa, salir a un ambiente no con aire acondicionado donde estás entre 24 o 23 grados, de tal manera que durante 5 minutos tu organismo va a elevar su temperatura, de tal manera que al salir hacia la calle vas a tener un cambio gradual de temperatura. Pero hay que hacer ese cambio, pero de manera gradual. Así es. También pasa en invierno, generalmente las personas se bañan con agua caliente y en menos de un minuto están en la calle con la llovizna y el aire. Esos cambios bruscos de temperatura generan parálisis facial. También pasa con los jóvenes que están en las discotecas bailando o salen bruscamente a la calle y la llovizna de la madrugada, o los jóvenes que juegan fútbol o bailan y van a la refrigeradora a abrir el freezer donde sacan bebidas muy heladas. Esas son las principales causas de la parálisis facial. Ahora, me están ya escribiendo a través del aplicativo de ATV Play, agradezco por ello. Julia, de Villa María del Triunfo, lo que nos informa es que justamente ha visto que estos casos de parálisis facial se han incrementado en la zona y coincide, ¿no? Porque estamos en invierno, hay mucha humedad, las temperaturas incluso están inferiores que en años anteriores. ¿Qué hacer? Es lo que nos pregunta Julia. Una vez que ya tiene la parálisis facial, hay que evitar movimientos bruscos de la cara. Está contraindicado masticar chicle, soplar globos, porque en los primeros días el nervio facial tiene que estar en reposo. ¿Cuántos días? Cuando se habla primeros días. 2 a 3 días nada más. Nada de chicle, nada de globos. Porque si no activarías algunos músculos que no funcionan. Por ejemplo, en la secuela, después de un año,
tú vas a sonreírte y tu ojo se va a cerrar, o vas a cerrar el ojo y te va a jalar. Y qué O sea, importante, se llama doctor, lo que reinervación aberrante Ajá. por trabajar los músculos antes del tiempo Y esperado. qué importante lo que usted señala, porque muchas veces uno tiene la idea de que ante una situación de este tipo lo que hay que hacer es ejercitarse. Y empieza a hacer unos movimientos exagerados Así en la es. zona del rostro, de la boca, y eso no hay que hacerlo. Sí, eso genera... Es un efecto contrario. Así es. Entonces, lo primero hay que entrar en reposo sus músculos, pero sí hay que dar medicamentos antivirales. Aciclovir es 5 días de tratamiento en altas dosis. Corticoides, es decir, antiinflamatorios. Imagínate que el nervio facial es como un cable de corriente eléctrica. Este cable tiene su envoltura, para nosotros se llama mielina, y los cobrecitos que conocen por dentro para nosotros se llaman axones. Ya. Entonces, el nervio facial por el virus podría ser afectado toda la envoltura, o el virus afectar solo la parte interna, es decir, el axón, o todo el nervio. Si el nervio se afecta totalmente, no hay nadie que lo recupere, el 100% de secuelas máximas. Pero si el nervio es afectado solo en la envoltura, hay buena recuperación. El 95% en un mes está recuperado casi al 100%. En un mes, eso si es se afecta increíble. la parte más interna, te vas a recuperar alrededor del 90%, pero en 3 meses vas a tener una secuela menor que se va a evidenciar cuando tú te carcajeas. Cuando haces un movimiento muy exagerado de tu cara, se va a notar que hay un músculo que no funciona. Ahora, Marco Antonio, él nos está escribiendo justamente de aquí, parece vecino de nosotros, aquí en San Isidro. ¿Qué tiene que ver el estrés en todo esto, en el tema de la parálisis facial? Porque estamos hablando ahora de un tema viral, ¿no? Pero sí, ¿el estrés tiene algo que ver? No tiene nada que ver con la parálisis facial periférica. Pero Ya. el estrés sí podría tener que ver con la parálisis facial central. Que tiene que ver con la hipertensión no medicada y todo ello. Tú estás en una reunión, eres hipertenso, no tomaste tu pastilla para la presión arterial y estás en una discusión acalorada, se te eleva la presión arterial, se te tapa una arteria y te genera una parálisis facial, pero es central. El paciente tiene la cara volteada, pero además tiene parálisis de medio cuerpo, o sea, es todo su cuerpo. Hay que diferenciar, y eso es lo que explicaba el doctor Nilton Custodio perfectamente, la diferencia pues que existe en estos dos tipos de parálisis. Pero ¿cuál es la más frecuente aquí en nuestro país? No, la parálisis facial periférica es muy frecuente, aproximadamente 2 a 5 de cada 100 personas pueden tenerla en estas etapas de estaciones de tiempo de cambios de temperatura. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en estas 2 épocas del año que usted hace mención. ¿Alguna señal de alerta? ¿Se puede presentar un poco antes, algo que nos llame pues a preocuparnos e ir al médico? La mayoría de pacientes vienen por molestias en la cara, sobresalto en los ojos o sobresalto en la boca, y esos no son los primeros síntomas. El primer síntoma es un dolor detrás de la oreja, porque el nervio facial sale detrás de la oreja. ¿Y qué tipo de dolor? Es un dolor agudo, punzante, tipo hincada, que dura 2 a 3 días. El segundo síntoma frecuente después del dolor es un cambio en el gusto de las comidas. No sientes el dulce o no sientes el salado. No es que se te va el apetito, sino que hay ese cambio, como si estuvieras comiendo plomo o el tenedor o la cuchara la estás masticando. Y después al tercer día recién sientes la cara asimétrica. O sea, obviamente... Te cepillas y se te sale la pasta por la boca, o empiezas a lagrimear o te arde el ojo porque ya el párpado no cierra. Y uno no se da cuenta, o sea, siente algo extraño, pero no define bien qué es lo que está pasando. Y entonces ya al cuarto o quinto día ya es muy claro que algo está pasando. Entonces el médico debe tratar idealmente en los 5 primeros días. Casi nadie va por un dolor detrás de la oreja, pero la mayoría va porque se le cayó la pasta de dientes. Y eso le iba a preguntar, ¿hay una diferencia en el tratamiento, en la recuperación que sea más rápida o no? Si es que uno siente este fastidio detrás de la oreja y va inmediatamente al médico. Es correcto. Como te digo, no muchos pacientes van por un dolor simple, podría ser muchas cosas. Ya cuando vas por un trastorno del gusto o porque se te cayó la pasta cuando te estás cepillando, y hay... antes de los 5 días es la mejor etapa para recuperar al 100% a todos los pacientes. Ya cuando vas después del 5º, 7º día, a la semana, ni siquiera los corticoides son indicados para ya estas etapas tardías. La recuperación, bueno, dependiendo, me imagino, de cada caso, porque debe haber algunas diferentes variaciones, pero puede ir de 1 a 3 o más meses. Sí, como le dije, depende de la magnitud de la compresión del nervio por el virus.
Si es periférico, o sea, afecta solo la envoltura, o sea, solo la mielina, en un mes se va a recuperar al 100%, inclusive solo con corticoides, pero la mayoría necesitan rehabilitación. Un mes. Si se afectó la parte más interna, que es el axón, ahí sí necesitas hasta 3 meses. Vas a recuperar, pero vas a quedar con una ¿Y qué secuela tipo de mínima. rehabilitación? La terapia de rehabilitación, como dije, en las primeras días es solo reposo. La gente se queja diciendo, me están haciendo solo compresas en el lado sano. Es correcto. Porque Eso está cuando bien. tú estás manipulando tu cara y tu cara no te obedece, por ejemplo, el lado derecho, la que más está trabajando es el lado izquierdo y es la que tienes que poner en reposo, se pone en compresa en esta zona. Después de 2 o 3 días ya se inician los movimientos específicos para ganar fuerza en el músculo debilitado y se emplean algunas otras técnicas que incluyen masoterapia, estimulación del nervio a través de ultrasonido o ¿Y esta inclusive última láser. etapa del tratamiento, cuánto Eso puede durar? durar 2 semanas hasta un mes. Ya. Va a depender de una prueba diagnóstica que nosotros hacemos después de las 2 semanas de la infección del virus, que se llama electromiografía y velocidad de conducción, que es el que precisamente nos dice si está afectado la envoltura, si está afectado el axón o si está afectado todo, y nos da un pronóstico muy certero. Ahora, Marjorie de la zona de San Martín de Porres lo que nos está preguntando, ya lo ha señalado en gran parte, es el especialista donde tenemos que recurrir. Obviamente el mejor es un neurólogo. Claro, se pueden atender los primeros casos en emergencia para el tratamiento antiviral, pero para tipificar si es central o si es periférico, un neurólogo y luego un neurorehabilitador, inmediatamente. ¿Y qué examen hay que realizarle? Ya lo dijo, pero justamente me están diciendo... La prueba para definir el pronóstico se llama electromiografía y velocidad de conducción. ¿Ese un examen buen neurólogo como tipo no solicita. resonancia o no, cómo es una cómo prueba el en donde examen? se pone una agujita al músculo para ver la capacidad de respuesta. Un buen neurólogo no solicita una tomografía cerebral para diagnosticar parálisis facial. Ojo, eso es muy importante, basta examinar ¿no? directamente el ojo, la frente, la nariz y la boca y decir esto es central o es periférico. Si yo digo que es periférico, lo trato, rehabilitación y nada más. Si yo digo esto es central, ese sí se va a una tomografía. Claro. O una resonancia magnética. Y eso es importante porque muchas veces uno va pues a la clínica, va al hospital o a donde el médico, en un consultorio particular y todo mandan tomografía, resonancia. Y no es necesario porque definitivamente ahí tiene muchísimo que ver el tema de dinero. Nuestros maestros neurólogos de la escuela francesa nos decían, agota todas las aptitudes para con tu examen clínico hacer el diagnóstico. Y esta es una de las enfermedades que se trata solo preguntando y examinando. Pero ahí está el problema. Para hacer un buen análisis clínico se necesita tiempo. A la universidad. Se necesita tiempo y bueno, y aparte de experiencia y por supuesto una buena preparación. Sí. Mientras más casos ves, más entrenado estás y mejor respuestas a tus tratamientos vas a tener. Bueno, eso es sumamente importante. Muchísimas gracias, doctor Nilton Custodio, por haber acompañado esta mañana. También agradecemos pues a nuestro público televidente que ha querido compartir pues sus interrogantes a través de nuestra página web y a través de la línea del WhatsApp. Muchísimas gracias. Cerramos nuestro bloque.